como es el cumpleaños de la iglesia, muchos de ustedes no saben cómo nació esta iglesia Familias en Cristo. Algunos llegaron hace 4 años, otros hace 5 años, en fin, otros acabaron de llegar y pues no saben cómo comenzó la iglesia Familias en Cristo. Por favor, quiero que abran sus Biblias en 2 de Timoteo 2. Porque en 2 de Timoteo 2, esta fue la primera epístola o el primer libro que yo particularmente estudié con el método inductivo. Sí, los que llevan tiempo acá saben a qué me refiero. Y la verdad marcó mi vida. Y sé que para los que somos llamados a servirle al Señor de tiempo completo, a tener un ministerio, es así, pero también para todo creyente, no solo para los que somos llamados al ministerio. Dice 2 de Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles, que sean ¿qué? Idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Versículo 3: tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pasemos al versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Particularmente esta palabra ha marcado el inicio de un ministerio y el fruto son ustedes. Amén. Ese es el fruto, ustedes. ¿De dónde viene Familias en Cristo? ¿De dónde vienen estos 2 pastores que ustedes ven aquí, elegantes, bien vestidos? El pastor particularmente muy bien hablado. Nosotros con el pastor nos conocimos en una fundación para alcohólicos y drogadictos. Fuimos alcohólicos y drogadictos los 2. Cada uno llegó por su lado. No llegamos a Alcohólicos Anónimos, llegamos a una fundación católica de Renovación Católica Carismática en el Minuto de Dios. Ahí llegamos los 2. Ahí nos conocimos los 2 para empezar a restaurarnos. Llegamos, como dice la palabra, de lo más vil y menospreciado. Aquí quienes han consumido droga y Dios los ha liberado del flagelo de la droga, del pecado de la droga, saben que cuando una persona decide, se rinde y decide parar de consumir, es porque ha llegado en su alma a la expresión más baja. Es porque ya lo único que le queda es suicidarse. Así llegamos nosotros a la Fundación para Alcohólicos y Drogadictos. Allí, gracias a Dios, porque Él es soberano y Él tiene el control absolutamente de todo, el fundador de la fundación era un cristiano 007. Había sido seminarista y todavía no era capaz de decir que era cristiano. Ya se estaba congregando en una iglesia cristiana. Y gracias a Dios, Él empezó a impartirnos doctrina, la palabra. Ahí empezó nuestro inicio para conocer quién es Cristo y para ser libres, hermanos, porque la droga no es una enfermedad, es un pecado del que uno tiene que arrepentirse, y cuando uno se arrepiente, Dios lo hace libre por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Allí fue donde se conocieron estos 2 pastores. Duramos 2 años en la fundación y Dios, porque yo sé que fue Dios, permitió que empezáramos a tener una relación afectiva, porque entre adictos no se permite tener una relación afectiva. Es como una bomba de tiempo. Bueno, casi se acaba la fundación cuando empezamos a relacionarnos.
porque ya éramos líderes y entonces pues imagínense 2 líderes relacionados sentimentalmente. Pues eso, no se imaginan lo que se armó ahí. Fue tremendo. Yo recuerdo que el fundador cogía al pastor y le decía: usted la va a matar. Lo cogía de aquí: no haga eso, no haga eso, usted la va a matar. ¿Sí? En su desespero ya pues de que ya estábamos relacionados los dos sentimentalmente. No conocíamos todavía muy bien de Cristo, Él apenas nos daba como ciertos fundamentos. No es como acá, pero solamente nos daban el fundamento pues de la palabra y de la Biblia. Allí ya nos fuimos a vivir los dos juntos, sin casarnos. Sí, ya estaba yo embarazada de Mauro, porque ya tenía a Juan Camilo, al pastor Camilo. Él tenía 3 años, alrededor de 3 años. Nos fuimos a vivir los dos, y cuando el segundo hijo, que es el de la batería, tenía 6 meses, nos compartieron una persona, un familiar de mi esposo, que iba a una iglesia cristiana y nos empezó a afirmar en el evangelio y a compartir el evangelio. Y ahí fue cuando empezamos a congregarnos. Duramos 3 años orando para podernos casar, porque mi esposo tenía un problema legal con una ex esposa, no tiene hijos con ella, tenía un problema legal de una separación de bienes que no se había hecho, y hasta que esa persona la encontró Jesucristo, porque no la encontrábamos por ninguna parte. Duramos 3 años orando y él una vez se la encontró en la calle. Eso es otro milagro. Y ahí se firmaron los papeles para que nosotros pudiéramos ponernos en orden. Todo esto para decirles que las 2 personas que ustedes ven aquí no son personas sacadas del cielo que llegaron acá. Son personas pecadoras como todos, pero con una particularidad: la gracia de Dios nos alcanzó. Amén. Y si nos alcanzó a nosotros, también a cada uno de ustedes los puede alcanzar. No importa el pecado donde hayan estado, porque la sangre de Cristo perdona todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. El problema es que la persona no se quiere rendir. Ese es el problema. Y todos dirán: bueno, ahí ya se solucionó todo. No, no se lo solucionó todo. Empezó todo porque empieza uno una vida de penalidades por seguir al Señor. Gracias a Dios, ya no por el pecado, pero sí por servir al Señor, hermanos, porque nos debemos esforzar en la gracia. Y empieza una vida difícil, de penalidades, de escasez económica, mucha escasez económica. No teníamos dónde dormir. Hubo un tiempo en que dormíamos en cartones para poder darle a nuestros hijos unos cojines para que pudieran dormir ahí. ¿Sí? Y estábamos en un apartamento de esos que son rematados, ¿sí? Y nos dijeron: pues vivan ahí mientras tanto, porque no teníamos ni para un arriendo, para nada. Mi esposo, sí, él es comercial, él en la vida sin Cristo le iba muy bien, ¿sí? Cuando llegamos a Cristo, pues el Señor tuvo que tratar su orgullo y tratar muchas cosas, y pues así él fuera diligente, saliera a buscar. En ese tiempo no existía el internet, entonces le tocaba empapelar todo Bogotá con las hojas de vida, en buzones, y definitivamente no encontraba absolutamente nada. Y pues como ustedes ven, mis hijos son seguidos, se llevan de a un año y medio. Siempre estaba embarazada. Siempre, todo el tiempo yo estaba embarazada. El que me conoció en ese tiempo fue embarazada, ¿sí? Fue un tiempo difícil económicamente, hermanos, muy complicado. Fueron 10 años. Recuerdo que
por un periodo largo, nos cortaron el agua, la luz y el gas. Y cuando el señor del agua fue a poner el agua, dañó el tubo. Otros 2 semanas sin agua. ¿Ya? Y usted sabe que cuando uno comienza en Cristo, no sé si usted lo ha probado, la familia es la primera que se pone brava. Y si es católico, es como si uno hubiera sacrificado a un cura o algo así. ¿Cierto? Entonces, estuvimos solos en ese tiempo, hermanos. ¿Ya? Honra y que al que hay que darle honra, pero en el debido calendario que estoy hablando. En ese tiempo no había nadie, todo el mundo estaba bravo. Unos porque eran muy católicos y los otros pues porque 2 drogadictos, como queda embarazada, como se fue a vivir con ese, y bueno, etcétera. Nos tocó solos, pero no estábamos solos. ¿Quién estaba? Estaba Jesús. Estaba Jesús. Jesús estaba, hermanos. ¿Sí? ¿Sabíamos que íbamos a tener este ministerio? No. Usted no sabe a dónde Dios lo puede llevar. Usted no tiene ni idea. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Disponerse y ¿qué más? Rendirse y ¿qué más? No desmayar. Recuerdo que yo estaba embarazada y no se me olvida porque vivíamos como al lado de una panadería. Yo estaba embarazada y olía mucho a pan. ¡Ay! Y yo con esa hambre. Y me acuerdo que el pan en ese tiempo valía 50 pesos. Pero yo no tenía los 50 pesos. Cuando uno no tiene, no tiene. ¿Y saben qué? Le doy gracias a Dios que estuvimos solos y solo con Dios. Porque no hubiéramos sido formados. Porque no hubiéramos aprendido a depender de Dios. No hubiéramos aprendido a doblar rodilla y a depender del Señor. No hubiéramos muerto nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra rebeldía. No nos hubiéramos de verdad dolido de toda la inmundicia de pecado que vivimos. Y le doy gracias a Dios por haber endurecido el corazón absolutamente de todo el mundo. Porque eso fue así. Fue un propósito de Él. Por eso, hermanos, en las pruebas, si usted va a llorar, llórele al Señor. Llórele a Dios. Otra cosa, a mí no me gustaba que me regalaran nada. No por orgullo, sino que yo decía, Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar. Mi esposo está capacitado porque Dios lo llamó a que él fuera el proveedor, no yo. Yo hubiera podido salir a correr a trabajar. No, mi esposo es el que debe hacerlo. Porque Dios lo ha capacitado, porque Dios lo levantó, porque Dios lo hizo así, lo creó así. ¿Y qué ocurrió entonces? Dios fue bueno, hermanos. Dios fue bueno y después de esos 10 años ya Dios abrió puertas en la parte laboral. Pero siempre nuestra provisión fue de Él. Amén. Siempre vino de Él. ¿Cómo comenzó la iglesia? Dios abrió puertas y cuando Dios abre puertas, las abre en todo. Absolutamente en todo, en todo. Dios abrió la puerta en la parte laboral y Dios empezó a abrir las puertas en la parte de iglesia. Hemos estado alrededor de varias iglesias antes de estar acá y ya en la última iglesia que estuvimos nos empezó esa sed tan tremenda por la Biblia, porque donde estuvimos no nos enseñaban la Biblia, ¿sí? Un versículo y predicaban, pero a ciencia cierta no nos enseñaban a estudiar la Biblia. Y empezó esa sed por aprender a estudiar la palabra de Dios, por aprender la Biblia. Dios puso los maestros para que nos empezaran a enseñar la Biblia a través del método inductivo que todos conocen, a través de un método para poder estudiar la Biblia. No es que alguien viniera a explicarnos la Biblia, es aprender a tener contacto con la Biblia y aprender a estudiar la Biblia. Amén. Ahí Dios puso los maestros. ¿Quiénes empezamos a estudiar la Biblia? Juan Camilo, Mauro David,
Santiago, Joshua, los que ustedes ven acá, mi esposo y yo. ¿Cómo? Como ustedes la han estado estudiando. Igual. Y de esto estamos hablando más de 15 años, 16. Entonces, miren a mis hijos, ¿cuántos años entonces tendrían mis hijos hace todo ese tiempo? Eran pequeños, mis hijos eran pequeños. Y empezábamos a estudiar, no con los libros pequeños, con los libros grandes que ustedes hacen. ¿Conocen los libros grandes? Así estudiaba Joshua, que tenía 6 años. Así empezamos a estudiar todos, hermano, la palabra. ¿Y cómo empezamos a congregarnos? Empezamos a reunirnos primero. Yo estaba terminando la universidad porque ya Dios dio de recursos y dije voy a terminar mi carrera. Y estaba yo terminando mi carrera y empieza el Señor a darme como ese fuego para compartir el evangelio. Empecé a compartir el evangelio a mis compañeras de la universidad. Y una compañera me dijo, ay, yo quiero aprender más. Teníamos un día libre, un día. Por eso no hay excusas, hermanos. Un día libre, yo estudiaba en la noche. Era el martes. Y ella dijo, en mi apartamento. Y dijimos, listo, en ese apartamento, por allá en la 80, ahí vamos a empezar a estudiar la Biblia y vamos a empezar a compartir del Señor y a orar. Y empezamos 4 personas, mujeres. Por eso las mujeres somos una bendición. Si usted se dispone a que Dios la use, hay bendición, hermana. Usted puede cambiar un hogar. Por eso dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Usted puede cambiar un hogar, pero si usted se queda llorando no va a hacer nada. Usted puede cambiar el hogar con sus rodillas. 4 mujeres empezaron familias en Cristo. 4, contándome a mí, en un apartamento. Dentro de esas 4 mujeres estaba Ludi. ¿Conocen a Ludi? Ludi, colóquese de pie. Un aplauso al Señor por Ludi. Estaba ella dentro de las 4 que comenzamos. Estuvimos en ese apartamento alrededor de 6 meses. Ya puedes tomar asiento. Y empezaron a llegar los esposos. Después ya no cabíamos en ese apartamento. Entonces una de las señoras que iba dijo, pues yo tengo, donde mi esposo trabaja, la bodega que tenemos es un taller de mecánica. Y hay unos asientos de un restaurante que no le funcionó a mi esposo, nos pueden servir esos asientos. Y dijimos, pues listo, pero todavía no pensábamos en tener una iglesia, hermanos. No era la meta esa, sino reunirnos mientras conseguíamos un lugar donde nos enseñaran la Biblia, como la estudiamos acá. Igual no lo conseguimos nunca. Entonces nos empezamos a reunir ahí a estudiar la palabra. Y los domingos nos empezamos a reunir con una grabadora, colocábamos un CD, hacíamos alabanza. Y por supuesto era un taller de mecánica, entonces nuestros hijos llegaban todos negros de grasa. Eso era tremendo, ¿sí? Estamos hablando que los chicos estaban entre 6 y 10 años, nuestros muchachos que ustedes ven ahora. Empezamos en ese taller, duramos ahí como 6 meses y luego nos fuimos para hacer un recorrido por todos los salones comunales de Bogotá. Y ustedes sabrán que al otro día, después de un sábado, un salón comunal como está, ¿no? Nos tocaba llegar a limpiar. Hermanos, la verdad, lo más inmundo que podía uno encontrar. Pero nos tocaba llegar a limpiar, ¿no? Y olía horrible a echar a Tommy esos para que no oliera. Muy difícil, hermanos, muy difícil, porque hacían junta en los salones comunales y nos sacaban. Una vez, nosotros siempre nos hemos reunido a orar a las 8 de la mañana antes de empezar el culto. Y una vez llegaron 2 señoras todas bravas a sacarme a mí porque estaba orando. Sufrimos mucho, o sea, fue muy duro.
fueron a 2 años en salones comunales, ¿sí? Pero aquí quiero hacer un alto porque primero a Dios le doy la gloria, la honra y la alabanza. Pero hay unas personas fundamentales que dieron su infancia desde bebés, porque nosotros nos congregamos desde que el segundo tenía 6 meses. Desde ahí nosotros no hemos sido congregantes de asiento, nunca. Nosotros a donde llegamos nos enseñaron a servir, nos enseñaron a estar de lunes a lunes. Nos enseñaron a ayunar, nos enseñaron a ser esforzados, nos enseñaron a morir, nos enseñaron a llorar. Así como leímos ahorita 2 de Timoteo, así nos enseñaron, y eso sí se lo agradezco a esa congregación. Y nos enseñaron a tener una mente de avanzada, de que Dios sí nos iba a bendecir, de que Dios sí bendice en todas las áreas, y no es teología de la prosperidad. Pero para eso debemos trabajar primero para recoger la cosecha, como acabé de leer. Y la verdad, yo sí quiero que mis hijos pasen aquí. Mis 4 hijos, por favor. No, yo sí quiero que pasen acá, porque ellos saben también que yo nunca los llamo ni tampoco les escribo al celular, pero cuando les escribo es porque pasó algo y me contestan inmediatamente. Ustedes de pronto no los ven ahorita involucrados en las clases. Ellos ya vieron todos esos libros que ustedes ven y muchos más. Y los libros grandes, ellos ya vieron Daniel, ya vieron Romanos, ya vieron Apocalipsis, ya vieron Timoteo, ya vieron todo eso y lo vieron con nosotros. Todos tomamos clases de los maestros. Y ustedes los ven acá, ¿sí? Y ven a Camilo. Camilo con 2 maletas cruzadas, llevando un coche, ¿cierto? Yo cargando otro niño y mi esposo con otro niño, porque todos fueron al tiempo. Entonces, si ustedes quieren agradecer, claro, primero a Dios, pero también a alguien más, también mis hijos. Porque ¿saben qué, hermanos? Ellos han dado todo. Sus sueños, sus metas, sus profesiones, lo dieron todo. Todo eso. Mi hijo, prácticamente él murió de su sueño de ser tenista, porque el enfoque no era el tenis. El enfoque era, mírense ustedes, era ustedes. Porque si digo la iglesia no son las paredes, son ustedes. El enfoque era, ¿cómo hacemos? Él ama el tenis, pero la misión que Dios nos dio, ¿qué? Nos vamos los domingos todos a respaldarlo al tenis, a respaldarlo al fútbol, a respaldar todo eso, ¿o qué? ¿No hay servicio porque hoy hay partido de tenis? ¿No hay servicio porque hoy hay partido de fútbol? Hermanos, créanme que esto ha sido un moridero muy tremendo. Y yo sí quiero darle gracias a Dios por mis hijos. Ellos no son muy expresivos, pero yo los amo con todo mi corazón. Yo los amo con todo mi corazón, porque yo los levantaba muy temprano, los bañaba al tiempo, así hubiera agua, no hubiera, con balde, lo que sea, y a las 8 teníamos que estar dando clase. A las 8 estaban, con pañal, sin pañal, lo que sea. A las 8 estábamos ahí dictando la clase y ellos estaban ahí. Todos estaban ahí. Y fueron muchas cosas. Han sido 15 años. Y este aparato ahí, o el otro, yo no sé. Él lloraba armando y desarmando eso. ¿Qué tocaba hacer? Armarlo en la casa para ensayar en la casa. Desarmarlo para ir el domingo y armarlo en el salón comunal. ¿Quién cargaba las cabinas? Los más grandes, Juan Camilo y Mauro David. Eran unas cabinas, estas son más sofisticadas, eran más grandes, porque no era tan sofisticada, con la consola de sonido. Todo eso lo cargábamos a los salones comunales para que pudiera haber alabanza. ¿Quién lo cargaba? No estaba Josué, ahí no estaba Josué. Estaba el hijo de Ludy, que es Nicolás. Pues ese niño también.
Él también cargaba, él también estaba en los estudios y Luis también le daba coscorrones para que aprendiera la Biblia. Porque ¿cómo así que Nicolás no iba a aprender la Biblia y Nicolás el libro? Y entre todo lo que vivimos en nuestras cuestiones personales, estaban ellos. Y yo pido en verdad un aplauso muy grande para ellos, hermanos. Y la verdad, hijos, cuando yo digo algo, lo digo en serio, los amo mucho, hijos. Y quiero darles las gracias, en verdad, por todos estos años. Porque es que ellos, no sé, no parí dentro de la bodega de la iglesia porque no parí dentro de la bodega de la iglesia. Pero ellos han estado todo el tiempo. Y aunque no están en casa, ni Camilo ni Mauro ya están en casa, ellos siguen acá. Aún siguen acá, hermanos. Y ustedes no se imaginan todo lo que ha pasado acá, porque eso han pasado cantidad de cosas. Y ellos han oído cantidad de cosas y han pasado cantidad de cosas, pero ellos siguen acá. Pero antes de decir algo, hermanos, sepa qué fue lo que pasó en la historia. Amén. Gracias, hijos. Hermanos, para mí lo más importante era exaltar hoy mis hijos. Mis hijos, hermano. No es fácil morir a los sueños. Pregúntenle a los muchachos si es fácil morir a sus sueños. ¿Ellos qué estudian? ¿Qué estudian? Música. Eso es lo que ellos estudian, hermanos. Música. Todos 4. Desde hace, ya para terminar, 8 años estamos aquí en este auditorio. Luego de andar con las cabinas al hombro, unos niños, porque eran unos niños. Eran unos niños. Usted llega aquí, usted encuentra todo puesto. Nos tocaba cargar hasta las mesitas pequeñas con los asientos para armar el salón de niños. Y una hermana hizo unos apliques, así como decir esto, así, y los pegamos y los despegábamos de la cocina del salón comunal, que ahí era el salón de niños. Porque teníamos que enseñarle la Biblia a los niños. ¿Sí? ¿Quiénes hacían eso? Mis hijos. ¿Quiénes cargaban eso? Mis hijos. El piso que fuera, nos tocaba segundo, tercero, cuarto piso, el piso que fuera, durante años. Porque en esta bodega estamos hace solo 7 años. O sea que duramos más o menos 5 años haciendo eso, porque duramos 2 años en otra bodega aquí cerca que estaba desbaratada y cuando llovía nos llovía a nosotros. ¿Sí? Ahí empezamos. Hermanos, fuimos 9 personas hasta hace 7 años. No, menos, 5 años. De 9 a 12 personas. Mi esposo le predicaba a las sillas. Y dentro de esas 9 personas nos contamos nosotros. Y entonces sus papás, mis papás, aparecieron hasta que llegamos aquí un poquito antecitos de que hayamos llegado acá, ¿cierto? Mis papás aparecieron hasta hace como 9 años, 8 años. Antes no. Mi suegra, bueno, ahorita viene más seguido. También aparecieron hasta hace como 9 años. Una de mis cuñadas hasta hace 6 meses volvió, porque se asomó un rato hace muchos años y después no volvió y ahora se asomó. ¿Todo ha sido fruto de qué? Sí, ha sido el Señor, pero ha costado oración y ayuno. Ha costado morir, ha costado renunciar a todo, hermanos. A todo. Tú puedes, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y Alducin dónde lo dejó, pastora? Alducin lo conocimos hace como 10 años, algo así. En el 2012 ofreció la cobertura. Él la ofreció. La gracia de Dios, Dios le puso en el corazón al pastor Alducin, ofreció la cobertura. Duramos 2 años orando para saber si sí o no, porque es que eso no es a la ligera.
porque nosotros debemos cuidar la doctrina que Dios nos ha dado a través del estudio inductivo. El estudio inductivo es de Familias en Cristo, no es de Alducin, para que quede bien claro. Y nosotros siempre hemos querido guardar la doctrina, que sea sana, que sea la Biblia de verdad. Y duramos 2 años y recibimos la cobertura de Alducin. Después ya la iglesia se ha ido llenando, así como ustedes se ven. El crecimiento lo ha dado ¿quién? ¿Alducin? No, Dios. Porque toda la gloria es ¿para quién? Para Él, hermanos. Esa es la historia de la iglesia. Y pido de verdad un aplauso grande para Jesús por todo lo que ha hecho en nosotros, que lo puede también hacer en cada uno de ustedes.